distribuir, mandar un grupo de personas, especialmente se refiere desde el punto de vista agrícola o de la actividad agraria, mandar un grupo de personas eh, a una finca, a una hacienda, a una unidad de producción agrícola, por ejemplo, para el señor Juan, otro grupo se reparte para el señor Pedro, otro grupo para la hacienda X, otro grupo para la finca Y. En eso consiste el repartimiento de la mano de obra indígena a las unidades de producción agrícola. En tanto que la encomienda, pues jurídicamente va a consistir, jóvenes, en eh, a una persona, a un conquistador o bien a un colonizador español, por supuesto, se le va a entregar determinada cantidad de personas o determinada cantidad de pueblos para que estos pueblos o estas personas individuales en su caso, pues estén bajo su mando durante cierto tiempo. De conformidad con las cédulas reales jóvenes podía ser hasta la cuarta generación de esas personas. Es decir, la persona actual, los hijos, los nietos, los bisnietos, hasta la cuarta generación jóvenes. Era de hecho una forma de esclavitud virtual. Y al entregarle la persona o al pueblo a este encomendero, pues se hacía con la finalidad de que este encomendero cuidara a esas personas, como dice la cédula real, de sus enemigos. Además de cuidar a estas personas de sus posibles enemigos, también la obligación fundamental está en cristianizar a esas personas, en evangelizar esos pueblos a estas personas encomendadas. Esa era la figura de la encomienda y prácticamente estaban bajo la autoridad de una sola persona, el encomendero, de forma permanente, de forma continua. Obviamente el encomendero pues les tendría que dar comida, hospedaje, en tanto que en el repartimiento pues es por cierto tiempo, 2 días, un día, una semana, luego volvían los repartidos, los trabajadores repartidos a su residencia. Entonces, ahora vamos a ver, admitimos a otros compañeros, entramos a ver estos principios jóvenes de la política agraria colonial. Les mencionaba que estos principios los formula el profesor Severo Martínez Peláez en una separata de la patria del criollo. Y quisiera mostrarles, jóvenes, es esta separata que se conoce como la política, no sé si se pueda ver, la política, acá tenemos la política agraria colonial, se puede ver la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en Guatemala. Más o menos son como 10 hojas. Tengo conocimiento de que está de venta este documentito, esta separata, en la librería jurídica y también en la librería marquense, que están en la zona 1 por el Ministerio de Finanzas, o en cualquier otra librería, jóvenes. No hay ningún problema, nos ayuda mucho para esta parte. Entonces tenemos acá, y vamos a abordar precisamente los principios. El primer principio de la política agraria colonial que se plantea, jóvenes, es del señorío. El segundo principio, la tierra como aliciente. El tercero, la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. El cuarto, preservación de las tierras comunales de indios. Y finalmente, el quinto principio, el bloqueo agrario de los mestizos. Esta política agraria colonial perduró durante todo el régimen colonial. Hablamos más o menos 300 años. Posiblemente haya habido alguna variación, jóvenes, pero nada sustantivo, nada sustancial. Entramos a ver entonces la política, el principio
de la política agraria colonial del señorío. ¿En qué consistió? A decir del profesor Severo Martínez, jóvenes, esta política agraria colonial, digamos en nuestras propias palabras, jóvenes, por favor, una vez la corona española conquistó la tierra o conquistó las tierras, esas tierras conquistadas pasan a ser del Estado español. Es lógico, jóvenes, en la guerra eso sucede, ¿verdad? Entonces anexan esas tierras a las tierras de un Estado existente, del Estado que va a invadir o que va a conquistar. Entonces, por eso el profesor Severo Martínez nos dicen que es el derecho de conquista como hecho consumado. Es decir, se consume la guerra, en este caso, por ejemplo, hablamos más o menos en el caso de América en general, si nos vamos a México, más o menos 1521, 1520, 21, llegan los españoles a México, luego empieza esa guerra entre los indígenas y los españoles. Finalmente los españoles pues se imponen, ganan la guerra y son sometidos los indígenas. En el caso de Guatemala, 1524, acá por el occidente de la República, en Pedro de Alvarado, empieza la guerra de conquista, encuentra a los quichés, pues finalmente los quichés son sometidos, después los mam, después los cachiqueles, y así sucesivamente, donde no pudieron entrar con las armas fue precisamente en el área de Alta Verapaz, razón por la cual se le ha llamado la tierra de Tezulutlán, o sea, la tierra de guerra. No pudieron entrar, sino que los sacerdotes. Entonces, pero en términos generales, una vez conquistado un pueblo, el conquistador, en este caso, la corona española, el Estado español, pues al conquistar jóvenes, se adueña de las tierras, extiende su territorio, extiende su dominio. Y le decía el profesor Severo Martínez, nos habla del derecho de conquista como un hecho consumado. Es decir, concluida la guerra, prácticamente pues, esas tierras son perdidas y pasan a manos del conquistador. También el profesor Severo Martínez en este documento nos indica, jóvenes, que se suprimió prácticamente con la conquista, con la guerra consumada, con la conquista, jóvenes, se suprimió automáticamente el derecho de propiedad de los nativos sobre sus tierras. Perdieron sus tierras. Prácticamente perdieron sus tierras. No obstante, vamos a ver, hay muchas alegatas al principio, qué va a suceder si se les entrega nuevamente las tierras, pero aparte de ello, lo cierto es que la expresión de este principio del señorío consiste en eso, jóvenes, una vez hecha la conquista, lograda la conquista, el conquistador, el Estado conquistador, amplía su territorio. Ese elemento constitutivo del Estado amplió su territorio en todo este continente, razón por la cual se habla de las colonias del Estado español en este continente. Y a juicio del profesor Severo Martínez se pueden dar dos lecturas al respecto del principio del señorío. Hay una lectura o un entendimiento que se podría decir desde la perspectiva positiva. Él nos habla de dos vertientes, de dos enfoques, de dos perspectivas de ese principio. La perspectiva positiva o la vertiente positiva señala, jóvenes, que el rey de España se convierte en amo y señor de estas tierras. Únicamente él puede regalar esas tierras, donar esas tierras, vender esas tierras o la mejor forma de deshacerse de esas tierras, si quisiera el Estado español, porque es su territorio ya, es el territorio nacional del Estado. En consecuencia, la tierra es suya. Y únicamente ese Estado, representado por el rey tiene la facultad de disponer de estas tierras desde la perspectiva positiva. Ahora, desde la perspectiva negativa se entiende, o se lee así, que cualquiera que posea un pedacito de esa tierra, cualquier particular, cualquier persona, jóvenes, pensemos un metro cuadrado de esa tierra,
ese metro cuadrado de tierra, jóvenes, esa tierra está usurpando. La está usurpando esa persona que la tiene. Ya no digamos si tiene una cuerda, si tiene una manzana o si tiene una caballería, porque el rey no le ha regalado nada, no le ha vendido nada, no le ha cedido nada. En consecuencia, esa tierra es realenga, aun cuando no esté presente ahí el Estado en posesión de esa tierra, pero le pertenece. Es una tierra realenga, es del Estado. Y cualquiera o cualquier persona que la tome, o cualquier colectividad, si fuera, no, digamos, una empresa, pues está incurriendo en el delito de usurpación. En eso consiste la otra vertiente, dice el profesor Martínez, la vertiente positiva, en cuanto que el Estado es el dueño, es el único que puede disponer de esas tierras, regalándolas, vendiéndolas, donándolas, etc. Y en cuanto a la vertiente positiva, pues cualquiera que tome esas tierras sin que haya sido cedido por el Estado, está incurriendo en el delito de usurpación. Entonces, en esto pues consiste el principio del señorío. En consecuencia, se desconoce total y absolutamente el derecho de los indígenas sobre esas tierras. Ya no es de los indígenas. Esas tierras corresponden y pertenecen al Estado. El primer principio. El segundo principio, jóvenes, la tierra como aliciente. Muy bien, ahí se combina y está estrechamente vinculado y se podía dar de manera simultánea, jóvenes, con la tierra como aliciente. Recordemos, la historia nos dice, jóvenes, que España, más o menos cuando se descubren estas tierras, 1492, también España está librando una lucha, una guerra interna en contra de los moros, en contra de los musulmanes para expulsarlos de su tierra, que habían estado ahí usurpando prácticamente como intrusos durante 850 años. Y esa guerra, España, los musulmanes, además de las guerras que se daban entre los señores feudales, pues fue desgastando a España como Estado, especialmente los recursos del Estado español. Razón por la cual entonces España hace un llamado a las personas, señores, quienes quieren ir a conquistar tierra, quienes quieren ir en unas palabras al principio, a aventurarse. Y el estímulo que se le va a dar, el aliciente que se le va a dar, ahí sí que para que pueda irse es que se le va a entregar tierra. Aquí vamos a suscribir un documentito, un tipo de contrato, un documento, qué cantidad de tierra se le puede dar. Regalar prácticamente, donar, jóvenes, donar esa tierra para que pueda vivir allá en este continente, en las Américas, por un lado. Además de entregarle tierra, le vamos a entregar mano de obra barata, regalada, mano de obra regalada. Así que los que van a ser conquistados, los que van a caer en esta guerra, los que van a ser sometidos, pues van a estar trabajando para ustedes. En eso consiste esta política agraria colonial, el principio de la tierra como aliciente. Entonces se va a estimular para que las personas se vengan en su calidad de conquistadores o en su calidad, jóvenes, de colonizadores a estas tierras, porque se les va a dar tierra por parte del Estado, y tierra regalada, por un lado, pero también por otro lado, mano de obra regalada. Y así se viene precisamente a América, a la conquista algunos, otros pues ya una vez que se ha conquistado un pueblo, varios pueblos, ya se vienen a colonizar esos lugares, a trabajar esos lugares. Especialmente en aquel entonces, bajo el régimen feudal, prevalecía el trabajo de la agricultura, muy especialmente en la ganadería. En eso consiste la tierra como aliciente para entregar esas tierras. Pero por otro lado se agrega acá, jóvenes, además de lo que nos señala el profesor Severo Martínez, encontramos también en otra literatura colonial que
Con este principio de la tierra como aliciente, se da, prácticamente se constituye la base de lo que se conoce como latifundismo, el fenómeno del latifundismo que se da en el campo, en el agro. ¿Y en qué consiste el latifundismo? En que hay grandes cantidades de tierra en poca mano. Así que cuando vienen acá los conquistadores o los colonizadores y también las autoridades administrativas de la colonia, los oidores, los virreyes y toda la organización administrativa de poder de la corona española, jóvenes, entonces van a entregar esas tierras. Pero algunos tomaron tierra en cantidades grandes, por ejemplo, 10 caballerías, probablemente no sea grande, pero 100 caballerías ya es una cantidad de terreno considerable. Otros tomaron más, 300 hasta 800, 500 caballerías de terreno, una cantidad enorme de terreno. Podríamos hablar como el espacio hoy de una municipalidad, la jurisdicción de una municipalidad, pero así fue. Razón por la cual se hablaba, bueno, alguien puede tomar la tierra hasta donde le alcance la vista. Entonces, es decir, que las mediciones que se habían indicado, de las que se habían hablado, las extensiones de tierra, fueron más allá de lo previsto. Y acá se da repito, acá se va a sentar, acá se va a fundar, se constituye este fenómeno que se da en el agro, en el área rural, el fenómeno del latifundismo, y que hoy día perdura y pervive en varias partes del continente americano, el famoso latifundismo. 3. Si hay preguntas, las pueden formular, jóvenes, no hay pena, por favor, no interrumpen, al contrario, hay cosas que se me escapan, se me van, ustedes me ayudan a reforzar las ideas alrededor de cada uno de estos principios. Ya les decía, el que tiene el libro del profesor Severo Martínez, La Patria del Criollo, le es muy útil porque aparece precisamente en este libro estos principios de la política agraria colonial. Pero también está este desprendimiento o esta separata, es fácil de manejar, realmente para el manejo es mucho más fácil el libro. Entonces, el tercer punto, jóvenes, el tercer principio. El principio de la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. ¿En qué consistió este principio? La tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Resulta, jóvenes, que cuando se hace una comparación por parte de las autoridades administrativas del régimen colonial, pues se dan cuenta de que muchas personas tomaron más tierras de lo que se había estipulado en los convenios con la corona española o lo que disponían las mismas cédulas reales. Pero luego la corona dice, ¿qué estoy ganando? Realmente, ¿cuál es mi ganancia en esta conquista? Es cierto, todo ese vasto territorio me pertenece como Estado, es parte de mi territorio, son mis colonias. Y además ahí están los conquistadores, ahí están los colonizadores, pero resulta al principio, jóvenes, colonizadores y conquistadores, les llamó más la atención la minería, razón por la cual se habla, aunque pues no nos vamos a detener acá, que no es punto de nuestro programa, pero de la mita, o sea, la explotación minera. En esto de la explotación minera, jóvenes, había mucho interés en buscar oro, encontrar plata. Y, por ejemplo, los que se fueron a América del Sur, por decir así, tuvieron mejor suerte, porque realmente uno de los gobernantes de América del Sur, Atahualpa, sí tenía grandes cantidades de tierra, de oro. Se dice que tenía hasta habitaciones llenas de oro, pero aquí casi no encontraron oro, no obstante que hay. Pues, de las explotaciones que hemos visto en estos últimos tiempos, jóvenes, efectivamente hay oro, plata, incluso hasta níquel. Pero oro casi no sé. Pero sin embargo, lo poco que había, mucho de la mano de obra indígena,
se va la mitad, se va al trabajo minero y se descuida el trabajo agrícola y el trabajo ganadero incipiente que apenas empezaba, pero la gente en la mina, en el trabajo de las minas jóvenes, no aguantaba mucho tiempo, porque los metían a trabajar casi las 24 horas o más de 12 horas de trabajo, incluso de la literatura colonial encontramos, pues casi desnudos metían a la gente, metían a las personas a trabajar en estas minas, además de las enfermedades que les atacaban, a lo sumo aguantaban unos 45 días de trabajo intenso en la minería. Entonces acá se descuidó incluso la misma agricultura, pero los agricultores que se dedicaron, los conquistadores y colonizadores que se dedicaron a la agricultura también, pues vieron prosperidad y abundancia en el trabajo agrícola, jóvenes, con tierras, buena tierra, tierra fértil, con mano de obra regalada, pues aprovecharon esas circunstancias y fueron acumulando riqueza. Pero ¿en qué se beneficiaba la corona española si todo se quedaba acá? Es más, se empezó a formar una élite gobernante e incluso acá un grupo de hecho que cuestionaba la autoridad del rey, empezaba a cuestionar la autoridad de los representantes del rey, casi ellos mandaban acá, merced ya a su poder económico, e incluso querían ejercer poder político que ya no le hacían caso al rey. Entonces el rey dice, bueno, señores, yo tengo que beneficiarme de algo. Y de ahí viene este principio de la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Y los asesores del rey le dicen, bueno, mire, pues que paguen el impuesto territorial. Los que tengan tierra, aunque no exactamente, pero que paguen. Hay que establecer ahí ciertos parámetros para el pago. Entonces, se emiten estas leyes para que paguen impuestos, por un lado. Y por otro lado, también llega a oídos de los reyes, del rey de España, jóvenes, les dice, mire, fíjese que a uno de ustedes les autorizó 10 caballerías de terreno, pero de hecho tienen 20, tienen 40, tomaron más de la cuenta. Entonces la sugerencia acá para el rey y luego la emisión de leyes jóvenes, muy bien, entonces que regresen esas tierras que tomaron de más, que las regresen al rey, porque esas son tierras rialengas, son tierras del Estado, son tierras del rey. Ahora bien, pero como tenemos que tener algún ingreso, pues implementemos la famosa composición, es decir, un arreglo entre los particulares que tienen estas tierras de más, en exceso, y el rey. Entonces, que paguen esas tierras, aunque sea un valor simbólico, pero con eso obtenemos ingresos, como caja real, como monarquía. Y en eso consiste esto, jóvenes, y en toda América se implementó, pero no solamente en Guatemala. Pero hablamos de Guatemala, entonces se implementa este principio de la política agraria colonial. Muy bien, pues legalicemos esas tierras, que nos paguen las que tomaron, y si no las quieren pagar, pues que las restituyan, ¿verdad? A mí que se les pueda proseguir el proceso penal por delito de usurpación. Pero de aquí a que se hiciera desde España para acá, complicado, jóvenes. Entonces, en esto consistió la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Es decir, la composición generó ingreso para las cajas reales y en un momento también el pago del derecho a la tierra, el famoso DIUS, y les decía jóvenes, el impuesto eh, sobre el impuesto territorial, pues significaba ingreso para las cajas reales. Y aquí podemos hablar precisamente de cómo la siembra, la primera, el primer momento, para que posteriormente, cuando Guatemala se independiza de España, se empieza a hablar precisamente de tributos sobre la tierra. Hablamos también del catastro, de la medición de tierra, porque mediante un proceso catastral
se llega a establecer, jóvenes, cuánta tierra tiene una persona. ¿Quién es esa persona? ¿Y cuál es el valor de la tierra que esa persona? Y si se quieren ir un poquito más allá, en ese proceso catastral, establecer qué es lo que produce la tierra y más o menos cuánto produce la tierra. Y para efectos de impuesto, obviamente, es por mira de impuesto. Entonces, en eso consiste este principio de la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales, es decir, para favorecer al, a las cajas de la corona española, las cajas del rey. 4. Preservación de las tierras comunales de indios como parte también de la política agraria colombiana. ¿En qué consistió esta preservación de las tierras, jóvenes? Eh, Encontramos acá, en el caso de la preservación de las tierras comunales, pero antes se me fue un poco. Por favor, vuelvo al segundo principio, por favor, jóvenes, para complementar la idea acá, si no se me va, por favor. Entonces, con el principio de la tierra como aliciente, se entregó, les decía, jóvenes, tierra a los conquistadores y a los colonizadores. Los colonizadores vinieron después de esa guerra, ahí sí que la guerra en sí, ¿no? Uso de armas. Ya los colonizadores vinieron después, pero viene con la entrega de la tierra y especialmente de la mano de obra indígena, regalada, barata, se creó la figura, vuelvo acá, les decía, pero se les indicaba, la encomienda. Entonces, la encomienda, jóvenes, se les dice a las personas, al encomendero, bueno, muy bien, le vamos a encomendar mano de obra indígena, ya sea individual o ya sea colectiva, como pueblos, un pueblo, dos pueblos, tres pueblos. Nos refiere, por ejemplo, la historia colonial, en el caso de Pedro de Alvarado, tenía varios pueblos en encomienda, jóvenes, que formaban parte de las tierras de Pedro de Alvarado, desde Tepán hasta la antigua Guatemala. Y varios de los pueblos eran de sus encomiendas. Él era el encomendero. Entonces, pero la encomienda, jóvenes, es una forma, les decía, de esclavitud en la realidad. Aun cuando jurídicamente, pues, de una forma elegante, una forma práctica jurídica de decir que se les entregaba a pueblos para que se les enseñe la religión, para que se les eduque, para que se les cuide, pero virtualmente. En la realidad era una forma de esclavitud hasta por 4 generaciones. Entonces tenemos la encomienda, la mano de, y a trabajar intensivamente en indígena, a trabajar esas tierras de manera permanente, bajo rigor. Luego, entonces, más al hablar ya del principio de la política agraria colonial 4, preservación de las tierras comunales de indios, viene Fray Bartolomé de las Casas, plantea a los reyes en la obra de él que se conoce, las 30 tesis jurídicas de Fray Bartolomé de las Casas, que también se encuentra en el libro de Fray Bartolomé de las Casas, el inicio del dominio de las Indias Occidentales, donde relata muchas cosas que sucedieron durante los primeros días de la colonia. Pues en estas 30 tesis jurídicas de Fray Bartolomé de las Casas, hace como eleva un clamor, eleva una petición a los reyes, porque también los sacerdotes, los frailes, fueron asesores de los reyes y eran bien escuchados por los reyes. Incluso lo que decía, lo que ellos formulaban era bien acogido por los reyes. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas le señala al rey, mire, a lo largo de América Latina, a lo largo de América, está sucediendo un fenómeno muy grave, señor rey. Muchos de los trabajadores que están en las mitas, pues mueren a los más o menos 45 días de trabajo intenso. Y por otro lado, la encomienda que fueron sometidos estos indígenas a la esclavitud virtual, real,
y también es muy fuerte, es una cuestión, es un trabajo duro, pero ellos aguantan el trabajo duro. Pero lo que viene es que llegaron muchas enfermedades que no conocían los indígenas, que su cuerpo no están inmunizados para ese tipo de enfermedad. Y ese trabajo riguroso al que son sometidos y comen casi nada, e incluso muchas veces hasta sin ropa, está acabando así, está terminando con la gente. Hay un exterminio, hay un exterminio. Señores reyes, ¿quién va a trabajar esas tierras si los indios se mueren? Si los indígenas se mueren. Porque sus conquistadores, sus colonizadores no fueron a vivir allá para trabajar. Ellos están viviendo como ustedes viven. Son reyes chiquitos allá en sus haciendas y en sus fincas. Incluso tienen mucho poder político, que ya cuestionan el poder de ustedes. Ahora bien, si no reorganizan la colonia, señor rey, señores reyes, si no reorganizan la colonia y hacen algo por la libertad del indígena, ustedes van a perder esas tierras. Las van a perder porque no hay quien la trabaje o simple y sencillamente va a ser tierra inútil. Ahí está, pero de nada sirve. Entonces viene el planteamiento de Fray Bartolomé de las Casas. Uno, y en primer lugar, la libertad de los indígenas de América. Para que pongan en juego su capacidad como mejor saben hacerlo ellos trabajando la tierra. Ellos trabajan la tierra, tienen tradición del trabajo de la tierra, hacen fructificar tierra. La libertad. Uno. Dos, pues la reorganización. Levanten la encomienda. Que se levante la encomienda. Y eso sí, que se haga una nueva organización, pues criando los pueblos indígenas, dotándoles de tierras comunales en forma de ejidos para sus leñas, para su pastoreo, porque ahora que llegó la ganadería, pueden pastorear, pueden tener leñas cerca del pueblo, pero ejido, tierra comunal, cerca del pueblo. Pero también entreguenles tierras para su trabajo de labranza o cementeras más lejos del pueblo, pero también en forma comunal, que no sea en forma individual, porque ellos tienen la tradición de trabajar comunalmente. Antes de la llegada del europeo, ellos trabajaban comunitariamente. Además tienen sus autoridades y a sus autoridades les guarda mucho respeto. A los llamados principales, a los llamados caciques, les tienen mucho respeto. Ellos son su autoridad, les hacen caso. Entonces, si se hace una reorganización de la colonia, creando los ayuntamientos indígenas, o sea, bajo los pueblos bajo la forma de régimen municipal español, dotándole de ejidos, tierras siempre como tierras comunales, y dotándole de tierras comunales propiamente, cementeras o de labranza. Pues entonces ustedes van a amortizar un poquito esa problemática que se está dando en América. Y los indígenas van a trabajar la tierra. Pero también van a trabajar para los hacenderos, van a trabajar para los finqueros, porque de las tierras comunales de esos pueblos, que ya están en forma de pueblos bajo el régimen municipal, los líderes, el alcalde indígena, el síndico indígena, los concejales indígenas, obviamente nombrados por ustedes, por el Estado español, el gobierno español, van a servir de bisagra. Van a servir de bisagra, atendiendo a los indígenas y atendiendo a la corona española como parte de la estructura administrativa, política administrativa del régimen colonial del Estado español. Esa fue la sugerencia de Fray Bartolomé de las Casas y otros frailes.
Entonces, hablamos, decía jóvenes, acá a Guatemala entra Pedro de Alvarado en 1524 más o menos, aproximadamente, se encuentra con los quichés, la guerra con los quichés, luego caen los quichés, los mam igual, después los cachiqueles, sucesivamente en 1524 aproximadamente. Y aquí está formulando estas 30 tesis de Bartolomé de las Casas, más o menos por 1540. En el caso de Guatemala, aproximadamente 30, digamos, 30 años después, jóvenes, de la instauración del régimen colonial. Y efectivamente acoge la propuesta el rey, la monarquía española, y emite en 1540 las famosas leyes nuevas o las leyes de Barcelona, que así también se le conocieron, reorganizando la colonia, las colonias en toda América. Y esencialmente estas leyes nuevas o leyes de Barcelona conllevan la libertad indígena, el levantamiento de la encomienda, la expulsión del sistema jurídico español en temas de tierras y de mano de obra, tierras, el levantamiento de la esclavitud, para que los indígenas fueran libres de trabajar como mejor pudieran en los lugares donde quisieran, por un lado. Pero por otro lado también Fray Bartolomé de las Casas les indican a los reyes de España, a la monarquía española, pero por otro lado les dotan a los indígenas de tierra para que puedan trabajar para sí, es decir, de manera comunitaria y un pedazo para cada cual, para su uso, para su utilización o en usufructo, si queremos. Para que puedan mantenerse a sí mismos, para que puedan mantener a su familia, pues ellos mismos trabajando para sí mismos. Y dos, también los indígenas pueden ser sus tributarios. También los indígenas les pueden mandar un quintal de frijol, obviamente ya bajo obligación como tributario, ¿verdad? Un quintal de maíz. Y ya que aquí en España, pues, es bienvenida la pluma de las aves exóticas que hay en América, pues también que manden lo que se pueda en su calidad de tributarios. Verduras, frutas, aves, etcétera, y que se venga acá a España. Ya están ganando 2 veces, porque dan ellos mismos que se provean la comida, y por otro lado, pues también como proveedores de productos en especie acá para la corona española, para su señoría, para los señores reyes. Y 3, asimismo, van a seguir sirviendo a los hacendados, van a seguir sirviendo a los finqueros, porque entonces el finquero, don Pedro, necesita mano de obra, solo es de hablar con el alcalde indígena, las autoridades indígenas, de decirle, mire, necesitamos 100 hombres que vengan a trabajar a mi finca. Y ahí va el repartimiento para don Pedro. Luego llega don Lucas, muy bien, necesitamos 50 hombres y 100 hombres para don Lucas. Allá va el repartimiento de los hombres. Ahí viene la figura del repartimiento, muy diferente a la encomienda. Y así cualquiera otro que necesite mano de obra, muy bien, se le reparte y allá va. En eso consiste el repartimiento de indios, como se dice. Y luego, si las señoras necesitan empleadas en sus casas, perdón, jóvenes, en el área urbana, pues también repartan a las mujeres. Hagan sus grupos y que se vayan a trabajar allá, a lavar ropa, a lo que sea. Y luego se vienen otra vez para acá, a sus comunidades, a su pueblo, al pueblo indígena, que afortunadamente ahora ya tiene río para su leña, no hay preocupación, pero también tiene tierra para que pueda producir maíz, frijol, ayote, semillas, etcétera, etcétera. Entonces, con la creación de los pueblos indígenas o de indios, como es el lenguaje colonial, y la preservación de las tierras comunales, a los indígenas se les entrega tierra. Incluso un poco en la doctrina, jóvenes,
de los derechos humanos, aquí se habla, por ejemplo, como una, por decir así, como una forma de entregar nuevamente la tierra a los indígenas. Es como una reparación, si queremos. Pero lo cierto es que se les entregan las tierras jóvenes, pero no de manera individual, sino de manera comunal. Se adscriben estas tierras al ayuntamiento indígena. Entonces acá, y efectivamente eso es lo que sucede, los indígenas van a trabajar para sustentarse, para sustentar a su familia, van a trabajar en su calidad de tributarios, mandar tributos en especie a la corona española, y van como mano de obra, muchas veces amarrados en todas las fincas, a las haciendas, para que no se escapen, pero están cumpliendo su función como se previó en la implementación de este principio de la política agraria colonial, como mano de obra bajo repartimiento y ya no en plena esclavitud. Pero ¿qué sucede? Un poco de la historia esto de la política agraria colonial, jóvenes. Cuando los conquistadores y los encomenderos especialmente, ya sea conquistador o bien colonizador, cuando se enteran realmente de los alcances de la ley, de las leyes nuevas o las leyes de Barcelona que conllevan la libertad indígena fundamentalmente, donde se levantan. Y le dicen al rey y a las autoridades del rey acá en estas tierras, ven, si el rey quiere la libertad de los indígenas, muy bien, pues que el rey venga a trabajar estas tierras. Que el rey venga a preservar estas tierras. Que el rey venga a conservar estas tierras. Porque es casi seguro nos vamos nosotros y ellos se adueñan nuevamente de estas tierras. Se convierten otra vez en propietarios de estas tierras. Así que entonces nos vamos y que el rey venga. Pero por otro lado queremos un resarcimiento. Que el rey nos pague lo que vivimos en la guerra y que nos pague lo que nosotros también hicimos acá, produjimos acá y acumulamos acá. Y con mucho gusto que se implemente la ley. Pues ante esta situación, ante este panorama, jóvenes, el rey, pues definitivamente dejó hacer y dejó pasar que sucedieran las cosas. No se levantó la esclavitud indígena. Pero eso sí, permitió la preservación de las tierras comunales en su calidad de ejidos y en su calidad de tierras comunales cementeras o de labranza. E incluso hoy, todavía en nuestra patria, en Guatemala, todavía hay rasgos de esto. Hay todavía cola de esto. Pero en cuanto a la libertad indígena, jóvenes, permitió la encomienda. La esclavitud, muy bien, los que tenían esclavos indígenas, pues que siguieran bajo ese régimen de la encomienda. Y aquellos que querían, pues, el repartimiento, muy bien. Pero lo cierto es que sí se logró la reorganización, por eso el profesor Severo Martínez plantea el principio de la política agraria colonial, la preservación de las tierras comunales de los pueblos de indios. Y luego los indígenas, al ver que no se logró la libertad, jóvenes, pues, como se les había anunciado Fray Bartolomé de las Casas, y los frailes, pues siguieron en este régimen, en el régimen de los pueblos, en los ayuntamientos. Y las autoridades eran nombradas por la corona española. Escogieron a los principales, escogieron a los líderes, pero más que líderes, en aquel entonces se hablaba, jóvenes, de los caciques, de los principales, porque efectivamente el resto de la población les tenía mucho respeto, mucha confianza, no solamente por su comunicación en el propio idioma materno, sino que también como resabio de la organización precolonial, donde existía ese tipo de relación. Lo único que haya nombrados de manera casi vitalicia por parte de las autoridades, no vitalicia, jóvenes, sino que por cierto tiempo se tenía que hacer cambios, pero
las autoridades indígenas enfrentaban los problemas. Por ejemplo, cuando la corona española decía, bueno, ya no queremos un quintal de maíz, ahora queremos que nos mande cada uno 2 quintales de maíz, 2 quintales de frijol, y había un levantamiento de la comunidad indígena, que el profesor Severo Martínez y la literatura colonial, jóvenes, de manera profusa, nos hablan de los motines de indios, de los levantamientos de los indígenas. Uno de los ejemplos recientes para nosotros dentro de la memoria colectiva, jóvenes, está, por ejemplo, el de Atanasio Tzul. Atanasio Tzul en Totonecapán amotinó, hubo un amotinamiento, un levantamiento, realmente por la cuestión de los impuestos, de los tributos, más impuestos de los tributos, jóvenes, que se había elevado. Entonces hubo el levantamiento. Entonces, pero a lo largo de la colonia se dio mucho esto, y los que enfrentaban directamente los amotinamientos, los motines, perdón, los motines, eran precisamente las autoridades indígenas. Porque si no aplacaban los motines, las autoridades indígenas, con el apoyo de su propia seguridad, pues la corona los castigaba. Muchos casos nos registra la historia, incluso colgaban a algunos de las autoridades indígenas en las plazas públicas como un castigo ejemplar para que ya no se hicieran más motines. Entonces, por eso les decían, jugaban el papel de bisagra entre la fuerza indígena y entre la fuerza española para el mantenimiento y la preservación precisamente de los pueblos indígenas, la creación de los pueblos indígenas, porque en 1540, jóvenes, aquí se van a crear precisamente los pueblos de indios, así les denominó la corona española a través de las cédulas royales. Muchas personas se fueron a las montañas y estaban en las montañas, vivían en las montañas, pero con esta reorganización y con la presencia de los sacerdotes, con un lenguaje más cordial, más humano, pues muchos bajaron a estos pueblos de indios y se fueron acrecentando los números de pueblos indígenas. Y les decía, concluyo con esto, con el lugar donde no pudieron entrar a través de las armas los españoles fue en Alta Verapaz, con la comunidad quechí, la comunidad maya quechí. Probablemente por la hostilidad, además de la preparación, tal vez en tema de guerra, pero principalmente se hablaba, jóvenes, de las condiciones climáticas, las condiciones, llovía mucho, las laderas muy pronunciadas, escarpadas, no pudieron penetrar los españoles. Y de ahí también un plan de Fray Bartolomé de las Casas, la conquista pacífica de Zulutlán. Recordemos que Zulutlán en náhuatl es tierra de guerra. Entonces, y efectivamente, ahí bajo la condición de que no entraran españoles con armas, sino que principalmente quedaban los indígenas bajo la autoridad de los dominicos. Y así fue como entraron precisamente en el marco del coloniaje español. Entonces, la idea fundamental acá, al hablar del principio de la preservación de las tierras comunales de indios como parte de la política agraria colonial, fundamental, principal, bajo el régimen del coloniaje español, consistió precisamente en eso. Uno, al otorgarles tierras comunales a los indígenas, podían trabajar para sí mismos, en cierta condición de libertad. Dos, para poder, para proveer mediante, en especie, tributos directamente a la corona española. Tres, pues servir siempre de mano de obra para las haciendas, para las fincas, para que los alcaldes pudieran hacer esa organización a través del repartimiento. Y el principio número 5, que se refiere al bloqueo agrario de los mestizos, pues encontramos acá, jóvenes, en el bloqueo agrario de los mestizos, como sabemos, después de la guerra, después de ya cuando había ciertas condiciones pacíficas, pues encontramos acá, jóvenes, que el español
y también a lo largo de América, el español, jóvenes, se va a relacionar con mujer indígena. En este caso, en el caso de Guatemala, como mujer maya. En esa relación, en esa relación va a surgir, se da el mestizaje. Entonces se habla ya el producto, el ser humano viene del español y de la mujer indígena, pues surge el mestizo, que no va a ser ni español, pero tampoco indígena. Entonces, pero las circunstancias que se daban en este manto, en este régimen de la colonia, jóvenes, ¿con quién se quedaba el niño? Pues el niño se quedaba con la mamá porque el señor, el varón, el hombre, embarazó a la mujer y la dejó. Escasísimos son los casos, hay algunos en que el hombre sí reconoció al niño, escasísimos, muy excepcionales. Entonces aparece el mestizaje. Y la pregunta, incluso hay una gran discusión en España, jóvenes, ¿cuál va a ser la condición jurídica de este niño que ha nacido de un español y de una mujer indígena? ¿Va a ser libre o va a ser esclavo? ¿Se le va a someter a la encomienda? ¿Va a estar sometido en las relaciones esclavistas de producción en el agro? Y ahí está esa discusión filosófica, incluso teológica principalmente, y también jurídica, jóvenes, y política. Al final se concluye, no, si es hijo de ese español, tiene que ser libre, es liberto. No es posible que se le someta a la esclavitud. Pero de hecho, jóvenes, acá, incluso dentro de la literatura que encontramos, especialmente en el tema de la antigua Guatemala y de las casas de niños, muchas mujeres indígenas prefirieron dejar sus hijos en estas casas, que cuidaban a los niños, que llevar a los niños a las haciendas, a las fincas, porque prácticamente se les consideraba, como se dice en el lenguaje, hoy se decía en el lenguaje colonial, son indios. En consecuencia, son sujetos de esclavitud, son sujetos de encomienda. Pero la madre prefería ver a un hijo liberto, ver a un hijo libre, que no estuviera sometido a nadie. Y en algunos casos, pues las mamás y los hijos de estas madres corrieron la misma suerte de los indígenas, fueron considerados esclavos, hasta por cuarta generación, 4 generaciones. Entonces, pero fue creciendo el número de mestizos y, y empezar trabajando la tierra. Recordemos, estamos hablando de la agricultura durante el régimen colonial, que le va a dar también prosperidad a España, pues, y la ganadería. No tanto la silvicultura, que casi no se tomaba en consideración. Entonces, muchos de estos hombres, muchas de estas mujeres prefirieron ir a trabajar a las haciendas, donde se les daba un pedazo de tierra para vivir, donde se les daba un pedazo de tierra para trabajar y pagaban el uso, la renta, la utilización de esa tierra en especie. De lo que cosechaban, pues se pagaba al hacendero, al vinguero, y ahí es donde, como nos refiere el profesor Severo Martínez, se da e inicia el famoso colonato, el mozo colono. Pero a pesar de ser mozo colono, se conjuntaron, armaron pedidos de manera conjunta a la corona española para que se les pudiera proveer de tierra como a los indígenas. Fuese este en forma particular, personal, o fuese en forma comunitaria, porque eso también permitía cierta libertad de desplazamiento, cierta libertad de decisión sobre su mesa de trabajo. Si quería trabajar personales, no así en las haciendas, en las fincas. Sin embargo, la corona española, como se dice coloquialmente, jóvenes, se hizo de la vista gorda. No otorgó esas tierras queridas.
no otorgó esas tierras eh, solicitadas. Razón por la cual el profesor Severo Martínez agrega este principio que fue también importante porque fue creciendo el número de población mestiza y que necesitaba tierra, no tenía tierra. Y de ahí la formulación del principio del bloqueo agrario de los mestizos. Y agregado a esto, jóvenes, también decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué no se les entregó tierra? Porque de una u otra manera, por lo que sucedió con los indígenas, aun cuando se les entregara tierras comunales, se convirtieron en tributarios de la corona española. Y el tributario es prácticamente es una relación de sometimiento, de dominio. Porque el tributario no recibe nada a cambio, solo tributa, 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 pero no recibe nada a cambio, a diferencia de los impuestos. Algo se recibe, una carretera, agua, luz, algo se recibe, pero el tributario no recibía eso, jóvenes, solo daba. Entonces, acá viene, les decía, y por otro lado, pues ir a trabajar a las fincas, no a su voluntad, sino repartidos, no a su voluntad, siempre bajo esas relaciones de sometimiento, cuando en España se proclamaba la libertad de los mestizos, libertos. Entonces, por otro lado, estábamos en relaciones feudales de producción. Para el trabajo agrícola necesita mano de obra. Entre más mano de obra en las unidades de producción agrícola y que se les pague menos, o no se les pague, sino que únicamente se les da tierra para vivir y trabajar, pues mejor. Porque la misma naturaleza de las relaciones feudales de producción jóvenes exige eso. Hace que se impulse el desarrollo desde esa perspectiva teniendo mano de obra disponible. Porque al poseer tierra particular, probablemente muy difícil pudiera ir a estas unidades de producción agrícola porque pueden producir por sí mismos, organizar su propia producción. Fundamentalmente se tiene de que están en condiciones de libertad de vida, no de sometimiento. Es prácticamente forzoso, pues cuando la ley nos habla, les decía, de encomienda jóvenes. Entonces, esa es otra de las explicaciones que tiene por qué la corona española bloqueó la entrega de tierra a los mestizos. Y esto fue a lo largo de la corona, perdón, del régimen colonial. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, si no, pues vamos a recapitular sobre el tema del señorío. ¿Alguna pregunta? No hay. Bien, voy a recapitular y vamos a continuar, jóvenes. Esto es parte y materia de nuestro segundo examen parcial. Antes de recapitular, quisiera indicarles todo. Por favor, les voy a compartir las diapositivas de la otra clase, joven, de las otras dos clases que nos quedan todavía. Les voy a compartir todo lo que tengo acá para que ustedes puedan avanzar en su lectura y mucha de la información que tenemos en estas diapositivas, el contenido de estas diapositivas, jóvenes, proviene de los libros, de los documentos que les he mencionado. Por favor, lo único acá está pues un poquito resumido. Gracias, Lilia, muy amable, muchas gracias. Entonces, les vamos a compartir esto, jóvenes, a más tardar mañana. Haré lo posible hoy para que ustedes adelanten su lectura. Si no, por favor, pues el día de mañana van a tener las diapositivas. Pues no habiendo preguntas, recapitulo, jóvenes, por favor. Y sus anotaciones, les decía, si tienen el documento, no sé, les indicaba, jóvenes, este documento, si lo tienen, o si tienen la patria del criollo, pues está ahí esta es la política agraria colonial, este es el folleto, jóvenes, la política agraria colonial, no sé si se ve, la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en Guatemala, del profesor Severo Martínez, se lo tienen, enhorabuena, es una separata más o menos de 10 hojas, es pequeñito, se lee con mucha facilidad, si lo tienen. Enhorabuena, jóvenes. Bien, recapitulando, entonces,
El principio del señorío se refiere, jóvenes, a que una vez conquistado un pueblo, una vez conquistada una comunidad, el conquistador, en este caso el Estado conquistador, se adueña de las tierras, se convierte en señor y amo de las tierras. Por eso se habla del señorío. Incluso el lenguaje casi es del régimen feudal. Pero modernamente podemos decir, jóvenes, el Estado que gana la guerra extiende su territorio, extiende su dominio. Por eso el profesor Severo Martínez nos dice, es el derecho de conquista, pero como un hecho consumado, es decir, que se conquistó. Pero por otro lado implica el despojo del derecho de propiedad de los pueblos indígenas. Como dice el profesor, les voy a leer acá, dice Jones, suprimió automáticamente el derecho de propiedad de los nativos sobre la tierra. Y eso ocurre con la guerra, en cualquier parte del mundo, y casi en todos los tiempos, jóvenes, razón por la cual dentro de la política agraria colonial aparece este principio del señorío. Y decía, nos agrega el profesor, dos vertientes que para nosotros serían como dos enfoques o dos perspectivas de este principio. Una perspectiva positiva o vertiente positiva, señala el profesor, y dice, consiste en que una vez el rey se convierte en dueño y señor de esas tierras, es el único facultado para vender, para ceder, para regalar esas tierras. Esa es la vertiente positiva. Y la vertiente negativa de este principio, señala jóvenes, es que si alguien toma parte de esa tierra, aunque sea 1 metro cuadrado, está incurriendo en el delito de usurpación, porque está tomando una tierra que es realenga, aunque no esté medida ni esté ahí el Estado, pero es tierra del Estado, lo que hoy llamamos baldío, es tierra del Estado. Y si la toma para sí, está incurriendo en el delito de usurpación. 2. La tierra como aliciente. Este principio se da en el sentido de que el Estado va a hacer un llamado a sus connacionales, señores, ¿quiénes se quieren ir a México? Y la pregunta es, ¿y a cambio de qué? Pues a cambio, o el aliciente, o la motivación, se les va a entregar tierra. Se les va a dar, ese es el aliciente. Ese es como el estímulo para ustedes. Pero además se les va a entregar mano de obra regalada, mano de obra gratuita. Y esto, dentro de la política agraria colonial y dentro de la estructura agraria colonial, jóvenes, surge el fenómeno del latifundismo, porque se entregaron tierras a veces sin medida, se tomaron tierras sin medida. Y en eso consiste el latifundismo, grandes extensiones de tierra en pocas manos y no trabajadas, obviamente. 3. La tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. La pregunta del Estado, de la monarquía española, ¿qué gano? Ya se entregaron tierras, ya se entregó mano de obra, barata y regalada, pero ¿en qué me beneficio? Ya aquí no estoy recibiendo nada. Entonces viene este principio y la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Muy bien, que paguen pues por el uso por la tierra, el impuesto territorial. Pero por otro lado, como agarraron más de la tierra, pues que paguen algo, que haya un justiprecio, pues, a través de la figura jurídica de la composición. Lleguemos a un arreglo, pues hagamos una composición. Aquí está la tierra, muy bien, aquí está el precio. Y eso ingresa a las cajas reales. Así entendimos este principio de la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Entonces, es como que el Estado, el rey, estuviera vendiendo las tierras y los particulares las toman para sí, mediante un precio, aunque sea simbólico. 4. Preservación de las tierras comunales de indios. Hay una reorganización, y esto muy puntualmente, jóvenes, en 1540, muy puntualmente,
En 1540 se emiten las leyes nuevas de Barcelona para hacer una reorganización de la colonia, en virtud de que estaba casi en proceso de exterminio de la mano de obra indígena, por un lado. Entonces, y en parte, pues acá se va a beneficiar la corona, se van a beneficiar los mismos indígenas y se van a beneficiar los hacenderos y los finqueros. Entonces, hay una reorganización, se arman nuevos poblados, según nos indica, la creación de pueblos indígenas, y a estos pueblos ya con carácter de régimen municipal España, de España, se organizan las municipalidades, los ayuntamientos. Y a estos ayuntamientos se les va a entregar tierra ejidal, que es comunal, solo para leña, para ganado, y luego las tierras comunales propiamente para labranza, que están más lejos del pueblo y también más extensas esas tierras. Entonces decíamos, ¿para qué? Para que los indígenas pudieran trabajar esas tierras y proveerse de alimento. Uno. Dos, para que los indígenas pudieran tributar a la corona española en especie, enviando a España productos que vienen precisamente de esas tierras comunales. Ya les mencionaba, entre otros, maíz, eh, otros productos y plumas. Luego, este régimen de las tierras comunales, pero especialmente de los pueblos, se constituye la autoridad de estos pueblos, de estos ayuntamientos municipales, se constituyen, jóvenes, sus autoridades en bisagra entre los indígenas que viven en esos pueblos, en esas tierras comunales, y la corona española y las autoridades españolas. Y se escogen para esas autoridades a los caciques indígenas, a los principales, a quienes los mismos indígenas les tenían respeto, les tenían confianza por diversas razones, y especialmente porque así estaba la organización precolonial. Entonces se aprovecha eso. Pero la idea fundamental de esta reorganización, decía Jóvenes, y el surgimiento de este principio de la política agraria colonial, era levantar la esclavitud de los indígenas, expulsar del sistema legal de España en sus colonias la esclavitud de los indígenas hasta la cuarta generación. Fundamentalmente, esa era la idea fundamental. Y lo demás que he señalado acá. Sin embargo, también indicaba, Jóvenes, que acá entonces los que tenían encomiendas, los que tenían indígenas bajo su mando, bajo sus adscritos a sus unidades de producción como mano de obra regalada, se levantaron en contra de la corona española. Y al final no se levantó la esclavitud. Sin embargo, sí se dejó la figura, la distribución o el repartimiento de los indígenas hacia las unidades de producción, y en algunos casos perdió la encomienda donde ya existía, donde subsistió. Y finalmente, el bloqueo agrario de los mestizos. Pues les decía, al surgir, aparecer el niño, hijo de español y de mujer indígena, pues esto fue proliferando, jóvenes, en los países. En el caso de Guatemala, igual fue creciendo la población mestiza, y empezaron a reclamar tierra también porque no tenían tierra. Y no llegaba la respuesta, pero de hecho la necesidad de sobrevivir, la necesidad de trabajar, de poner en juego sus mejores capacidades físicas y mentales, hizo que se enrolaran en las relaciones feudales de producción, en las haciendas, en las fincas, como mozos colonos. Mientras llegaba
la respuesta de solicitud de tierra a la corona española, ya sea en forma individual, ya sea en forma colectiva, como se les estaba entregando a los indígenas. Sin embargo, no se dio eso durante la colonia. Y le decía, pues también gracias a las relaciones feudales de producción, que necesitaba mano de obra barata en ese marco de relaciones, Juanes. Y así tenemos entonces el bloqueo agrario de los mestizos y que perduró estos principios, esta política de la agraria colonial, perduró durante todo el régimen colonial, durante la colonia. Agregado, les decía finalmente Cajones, los indígenas quisieron ampliar un poquito más sus terrenos comunales, crearon las cajas comunales. En esas cajas comunales, cada quien tenía que aportar dinero para comprar y ampliar un poquito más los terrenos comunales, comprándole a la corona española tierras para la ampliación de las tierras comunales o bien la formulación de nuevas tierras comunales. Pues si no hay pregunta al respecto, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Y les voy a compartir, ya les decía, jóvenes, estas diapositivas para las próximas clases. ¿No hay preguntas? Y si no hay, entonces me adelanto a invitarles, jóvenes. De conformidad con nuestro programa, entraríamos a ver también en materia agraria los postulados de la reforma liberal de 1871. Y nos vamos a circunscribir, a hacer breve análisis, jóvenes, de esa política agraria que impulsó el gobierno de Justo Rufino Barrios Avión, muy importante para el trabajo de la tierra en Guatemala y particularmente el cultivo del café. Les voy a compartir esto, por favor, jóvenes, la política agraria. Y encontramos también acá, les menciono algunos de los decretos que formula el Justo Rufino Barrios en este tema. Tenemos el decreto 170 que se refiere, jóvenes, a la expropiación de las tierras comunales, de las comunidades indígenas. Las va a repartir Justo Rufino Barrios, las va a vender, se las quita a los indígenas. Pero también le quita las tierras a la Iglesia Católica, no solamente las comunidades indígenas. Y también les va a quitar las tierras a las instituciones de beneficio social o de beneficencia, jóvenes. Muchas había en el antiguo Guatemala, les decía que ayudaban a estas casas de niños. También se va a dar esta expropiación de tierra. Pero por otro lado, en relación a la mano de obra, por favor, esto creo que ya lo vieron, acá tenemos el reglamento de jornaleros en relación a la mano de obra indígena, que es muy importante también en materia agraria, que veremos brevemente en la próxima clase. Y aquí estamos haciendo referencia al decreto número 177 en relación a la mano de obra indígena, particularmente, aun cuando no vamos a encontrar expresamente ese término en el texto de la ley, pero de hecho se aplica a la mano de obra indígena, jóvenes. Luego el decreto 170, por favor recuerden, en cuanto a la expropiación de las tierras comunales de los pueblos indígenas o de las comunidades indígenas. Luego pasaríamos, bueno, y acá otro decreto de Justo Rufino Barrios en relación siempre a la mano de obra indígena, el decreto número 222, ley de vialidad para la apertura de caminos. Luego llegamos en estos momentos, digamos, estamos destacando como las etapas sobresalientes en el tema agrario. Luego llegamos a esta etapa o a este periodo, a la Revolución de Octubre de 1944, también reviste importancia, especialmente la Constitución Política de la República de 1945, de la que hemos hecho mención en varias ocasiones en nuestra clase, en nuestras exposiciones. Y por otro lado, también el decreto 900, si lo pueden conseguir, les recomiendo, jóvenes, es muy ilustrativo, por favor. No obstante, está, creo que en la compilación que ustedes ya tienen, que está ya en su poder, jóvenes, el decreto 900. Vamos a leer algunos de los artículos así muy brevemente, especialmente los primeros artículos, jóvenes, en relación a la libertad, en relación al levantamiento de la esclavitud, si hubiese en Guatemala, en relación al levantamiento de la servidumbre en el tema agrario, en las relaciones agrícolas de producción. Esto vamos a ver.
Luego encontramos la regulación agraria de 1954 a 1996, o sea, después de la reforma agraria que se implementó en Guatemala, que se le ha conocido dentro de la doctrina agraria guatemalteca como la época de la contrarreforma agraria. Después de que se derogó el decreto 900 y también la Constitución de la República, jóvenes, apareció el Estatuto Agrario, el decreto número 91 de la Junta de Gobierno en relación al tema agrario. Luego encontramos otro decreto agrario, el 559, en el tema agrario. Y luego la Constitución Política de la República de 1956, que después de la de 1945 va a consagrar en su texto el principio de la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Pero vuelvo acá, jóvenes, a diferencia de la Constitución de 1945 que consagra el principio de la tierra en función social, o la consagración del principio de la función social de la tierra. Después vamos a llegar, jóvenes, a los acuerdos de paz. Después de ese conflicto armado que se gestó en nuestro país durante casi 30 años, donde se planteó mucho el tema agrario, aparecen dos acuerdos muy importantes. Por favor, si lo tienen o lo consiguen, o bien en internet, igual estamos, nos interesa el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. No todo el acuerdo, jóvenes, nos interesa el numeral 3, que se refiere a la situación agraria y desarrollo rural. De la letra A la letra J. No todo el acuerdo, pues nos interesa solo el tema agrario de ese acuerdo. Y luego, el otro acuerdo que también es de interés nuestro, porque aborda el tema agrario, jóvenes, el tema agrícola, el tema de la tierra, es el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Numeral 4, específicamente derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Letra F, solo. Son varias letras, pero nos interesa únicamente la letra F. Pues estaríamos llegando ahí, jóvenes, y haremos mención muy brevemente, que es de su amplísimo conocimiento, la regulación de nuestra Constitución actual. La Constitución Política de la República, muy brevemente haremos referencia y sabemos que consagra el principio de la propiedad privada en función social. Pues si hay alguna pregunta, jóvenes, pues si no, pues aquí llegamos. Les voy a compartir, repito, jóvenes, a más tardar el día de mañana estas diapositivas para que ustedes vayan adelantando también la lectura del libro o de alguna ley. Sí, Ana, si fuera tan amable, diga Ana. Licenciado, buenas noches, con una Buenas noches, consulta. Ana. Diga Ana. Estoy viendo que casi la mayoría de los compañeros no nos aparece asignada su cátedra en Moodle. O sea, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Déjeme ver, Ana, por favor. Fíjese que aquí me ha estado colaborando y públicamente agradezco la colaboración de Lilia. Me envió un archivo donde aparecen varios compañeros y voy a trabajar incluso de manera conjunta con el encargado de la facultad para que no tengamos problemas. Razón por la cual les decía el otro día, algunos compañeros, asuntos de correo, incluso algunos nombres no vienen completos. Algunos, incluso algunos correos jóvenes solo pusieron Gmail sin la L. Entonces, para evitar esos problemas, estamos en esa comunicación, Ana, por favor. Entonces, espero, pues, el día de mañana, tengo aún cuando, pues, a descanso oficial, ¿no? Así, pues, vamos a ver esta parte, porque sí nos interesa, para que no haya dificultades a la hora del examen, que es la próxima semana. Estamos trabajando en eso, Ana. Y repito, agradezco a Lilia el apoyo que me tiene en este momento. ¿Estamos bien, Ana? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación, jóvenes, por favor? Bien, no habiendo, entonces les agradezco mucho y vamos a ver esa parte de Moodle, por favor, e incluso de esa incorporación automática a nuestro salón de Meet, jóvenes. También estamos viendo esta parte. Muchas gracias, les deseo feliz descanso, especialmente el día de